Hola, en esta clase vamos a estudiar la relación que hay entre una circunferencia y dos de sus cuerdas. El primer resultado que queremos demostrar es que si tenemos dos cuerdas de una circunferencia que se cortan en algún punto P, entonces resulta que PA por PB es igual a PC por PD. Vamos a ver el dibujo. Entonces tengo una circunferencia, voy a trazar una cuerda y digamos que los puntos de intersección de esa cuerda son A y B. Voy a trazar otra cuerda y sus puntos de intersección vamos a llamarlos C y D. Y entonces, si estas dos rectas se cortan en un punto P, lo que quiero demostrar es que PA por PB es lo mismo que PC por PD. Esto con segmentos dirigidos, eso es muy importante. De hecho, vamos a tener tres casos: que el punto P esté afuera de la circunferencia, como en este dibujo, o bien que P coincida con uno de los extremos de ambas cuerdas, es decir, en este caso P coincide con A y coincide con C, o bien que P esté por dentro de la circunferencia. Entonces tenemos esos tres casos. Vamos a demostrar primero el caso más sencillo, que es cuando P coincide con uno de los extremos de ambas cuerdas, es decir, P es igual a A y P también coincide con el punto C. En este caso, tanto PA como PC valen 0 porque coinciden. Entonces, eso quiere decir que PA por PB es igual a 0, pero también PC por PD es igual a 0 y entonces ya tenemos la igualdad. Ahora vamos a demostrar el segundo caso, cuando P está por fuera de la circunferencia. Y entonces lo que vamos a hacer es trazar las rectas CB y la recta AD. Entonces tengo dos triángulos, el triángulo PAD y el triángulo PCB. Y voy a ver que esos triángulos son semejantes. ¿Por qué van a ser semejantes? Si yo me fijo en el ángulo en B, es decir, este ángulo rosita que está aquí, ese ángulo mide lo mismo que el ángulo que está en D, porque miran el mismo arco AC. Y además los dos triángulos en los que me estoy fijando comparten este ángulo que está en P. Por el quinto postulado, el ángulo en A va a medir lo mismo que el ángulo en C en esos dos triángulos. Es decir, lo que vamos a tener es que el triángulo PAD y el triángulo PCB son semejantes. De esa semejanza, lo que vamos a tener es que el lado PA entre su correspondiente, que sería el lado PC, es lo mismo que la magnitud del lado PD entre su correspondiente, que sería la magnitud del lado PB. De esa semejanza, pues yo puedo pasar PB de un lado y PC del otro, y entonces lo que voy a tener es que PA por PB en magnitudes es lo mismo que PC por PD. Esto es todo con magnitudes. Pero ahora, como P está por fuera de la circunferencia, eso quiere decir que P está fuera del segmento AB y también está por fuera del segmento CD. Eso quiere decir que PA y PB tienen la misma dirección. Entonces PA por PB es un producto positivo. Lo mismo, PC y PD tienen la misma dirección. Eso quiere decir que PC por PD, quitando magnitudes únicamente con segmentos dirigidos, también va a ser un producto positivo. Entonces tiene sentido que PA por PB es lo mismo que PC por PD. El último caso es análogo, es decir, cuando P está dentro de la circunferencia, si se fijan, nuevamente los triángulos PAD y el triángulo PCB van a ser semejantes, porque tenemos ángulos opuestos por el vértice que son iguales y además el ángulo que vive en B es igual al ángulo que vive en D, porque miran ahora el arco CA. Entonces el tercer ángulo, es decir, el que vive en A y el que vive en C, están obligados a medir lo mismo por el quinto postulado. Nuevamente tenemos esta semejanza y podemos decir que la magnitud de PA entre la magnitud de PC es lo mismo que la magnitud de PD entre la magnitud de PB. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, nada más que en este caso PA y PB tienen direcciones opuestas, por lo que PA por PB es un producto negativo y PC por PD también va a ser negativo porque PC y PD tienen direcciones opuestas. Pero entonces también tiene sentido que PA por PB sea lo mismo que PC por PD. Con esto ya probamos que no importa dónde está P, siempre vamos a tener que PA por PB es lo mismo que PC por PD. Recuerden, A y B son puntos de la misma cuerda y C y D son los puntos de la otra cuerda. Ahora vamos a probar que si tenemos una cuerda AB y una recta tangente en un punto C, de tal forma que esta cuerda y esta tangente se cortan en un punto P, entonces PA por PB es igual a PC cuadrada. Vamos al dibujo. Entonces tengo esta cuerda azul que corta la circunferencia en A y en B
y tengo esta recta tangente a la circunferencia en el punto C de tal forma que se cortan en un punto P. Este punto P debe estar por fuera de la circunferencia porque la recta verde es una recta tangente a la circunferencia. Voy a trazar la recta BC y la recta AC y entonces tengo dos triángulos, el triángulo PAC y el triángulo PCB, y yo digo que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en este ángulo, en C, y ese ángulo es un ángulo semi-inscrito, porque la recta verde es tangente y AC es una cuerda de la circunferencia. Entonces, por propiedades de ángulo semi-inscrito, ese ángulo es igual al ángulo que vive en B, que mira el arco AC. Y además, como los dos triángulos que queremos comparten el ángulo en P, entonces obligan a que el tercero, es decir, en el primer triángulo el ángulo que vive en A y en el segundo el ángulo que vive en C, tienen que ser iguales también. Entonces vamos a tener que el triángulo PCA es semejante al triángulo PBC. De esta semejanza, pues tenemos que el lado PC entre su correspondiente, que sería el lado PB, es lo mismo que el lado PA entre su correspondiente, que sería el lado PC. Si yo paso PC de un lado y PB del otro, entonces lo que vamos a tener es que PC cuadrada es lo mismo que PA por PB, todo con magnitudes. Ahora, aquí necesito forzosamente que si yo le quito magnitudes, siga siendo un producto positivo, porque yo sé que un cuadrado siempre es positivo. Pero eso tiene sentido, porque como P está por fuera del segmento AB, quiere decir que PA y PB tienen la misma dirección, por lo tanto PA por PB sí es positivo. Así que concluimos que PC cuadrada es lo mismo que PA por PB. Resulta que también tenemos los recíprocos de estos resultados. Es decir, ahora vamos a partir de 4 puntos A, B, C y D, no colineales por tercias. Y entonces el primer recíproco es, si las rectas AB y CD se cortan en un punto P de tal forma que PA por PB es lo mismo que PC por PD, entonces A, B, C y D son concíclicos, es decir, viven en una circunferencia. El segundo recíproco, si un punto P que vive en la recta AB es de tal forma que PC cuadrada es lo mismo que PA por PB, entonces la recta PC es tangente al circuncírculo del triángulo ABC en el punto C. Vamos a demostrar el primero. Entonces tenemos que la recta AB y la recta CD se cortan en el punto P. De aquí nosotros también podríamos sacar tres casos. El primero es que el punto P viva por fuera de ambos segmentos. El segundo caso sería que el punto P viva dentro de los dos segmentos. Y hay un tercer caso, que el punto P viva dentro de un segmento y afuera del otro segmento. Yo digo que este caso es imposible. ¿Por qué? Como vive dentro del segmento AB, eso quiere decir que PA y PB tienen direcciones opuestas, por lo tanto PA por PB es negativo. Como vive por fuera del segmento CD, eso quiere decir que PC y PD tienen la misma dirección, entonces PC por PD es un número positivo. Entonces tendríamos un número negativo igual a un número positivo, eso no se puede, entonces este caso queda descartado. Vamos a ver el caso cuando P está por fuera de los dos segmentos. Lo que voy a hacer es trazar el circuncírculo del triángulo ABC y entonces yo no sé que este punto D vive en ese circuncírculo, es lo que a mí me gustaría probar. Como no lo sabemos, vamos a llamar D' al punto de intersección de esta recta verde con la circunferencia. Entonces tengo dos cuerdas, AB y CD' que se cortan en un punto P. El resultado anterior me dice que entonces debe de ocurrir que PA por PB sea lo mismo que PC por PD'. Pero yo tengo que PA por PB, por hipótesis, es lo mismo que PC por PD. Entonces voy a tener que PC por PD es lo mismo que PC por PD'. Como PC no es 0, entonces de aquí voy a tener que PD es lo mismo que PD'. Entonces, como PD y PD' son iguales, deben de tener la misma dirección. Pero si tienen la misma dirección, eso quiere decir que D y D' son puntos que coinciden. Es decir, mi dibujo está mal. En realidad D debía dibujarlo sobre D'. Entonces lo que ya tengo es que A, B, C y D son concíclicos. El otro caso, cuando P vive por dentro de ambos segmentos, yo digo que es completamente análogo. Déjenme poner a D de este lado. Y entonces otra vez trazo el circuncírculo de ABC
Como no sé si D vive en ese circuncírculo, entonces llamo D' a la intersección de la recta verde con la circunferencia. Y entonces, como tengo que AB y D'C son dos cuerdas que se cortan en un punto P, vuelvo a tener esto y aplico lo mismo que ya hicimos. Y entonces otra vez está obligado a que D coincida con D', es decir, que los 4 puntos sean concíclicos. Vamos con la segunda parte. Ahora nuestra hipótesis es que PC cuadrada es igual a PA por PB. Entonces lo que queremos demostrar es que la recta PC es tangente a esta circunferencia en el punto C. Voy a trazar la recta PC. Por el momento no sé si sea tangente, entonces voy a decir que su otro punto de intersección es C'. Lo que quiero demostrar es que C' y C coinciden para entonces poder decir que sí es tangente. Por otro lado, el único caso que tengo es que P viva afuera del segmento AB, porque como PC cuadrada es un número positivo, entonces PA y PB deben de tener la misma dirección para que este producto sea positivo. La única forma en que suceda eso es que P viva por fuera del segmento AB. Entonces tengo que AB y CC' son dos cuerdas que se cortan en un punto P. Puedo aplicar nuevamente la proposición anterior y entonces voy a tener que PA por PB es lo mismo que PC por PC'. Pero por hipótesis yo tengo que PA por PB es lo mismo que PC cuadrada. Entonces vamos a tener que PC cuadrada es lo mismo que PC por PC'. De aquí lo que voy a tener es que PC es lo mismo que PC'. Eso quiere decir que entonces C y C' deben de coincidir. Otra vez mi dibujo está mal y en realidad debía dibujarlo de tal forma que C y C' coincidan. Y entonces ya tengo que mi recta nada más corta la circunferencia en el punto C, es decir, es una recta tangente a esa circunferencia. Entonces quiero que noten algo. Tenemos ahí que PC cuadrada es lo mismo que PA por PB. Si yo trazo cualquier otra recta que corta mi circunferencia en dos puntos, digamos los puntos E y F, yo voy a tener que PC cuadrada es lo mismo que PE por PF, que es lo que acabamos de demostrar. Y así, si voy variando esta recta, puedo moverlo y siempre voy a tener que PC cuadrada es lo mismo que PE por PF. Es decir, no importa cómo mueva esta recta, siempre este producto de PE por PF es lo mismo que PC cuadrada. Y PC cuadrada como que no lo estoy moviendo. Entonces, la idea que tengo es que este producto es una constante. ¿Qué constante? El número que me salga de medir PC y elevarlo al cuadrado. Pregunta. ¿Podría obtener esa constante en términos del centro de la circunferencia y su radio? Con esto terminamos esta clase.